wish I never spoke. Now I gotta wash my mouth out with soap. Empecemos por el principio, ¿no? A mí me diagnosticaron TLP hace 3 años. Estamos hablando de que, no me acuerdo bien, la verdad, les mentiría si les aseguro una fecha como tal, un día en específico, pero sí me acuerdo o que ya acababa de cumplir los 18 o ya tenía rato teniendo los 18. Pero yo vengo presentando los síntomas, cuando hablé con mi psiquiatra me explicó eso, desde mucho tiempo atrás. Estamos hablando de que a mis 15, 16 años yo tenía demasiadas crisis, que en su momento le llamaba crisis de ansiedad, crisis de pánico o ataques de ira, pero pues no era eso. Genuinamente me estoy abriendo con ustedes porque de verdad no quiero que se piense que yo, o sea, mi transcurso, mi proceso del TLP lo pasé como si nada, porque la verdad es que no. O sea, yo siento que venía pasando ese proceso desde que tengo los 15 o los 16 y yo por mucho tiempo pues me decía a mí misma de que no, pues es que está mal conmigo, no puedo tener relaciones estables, todas las personas me dejan, todas las personas me abandonan y pues nunca entendía qué es lo que estaba mal conmigo. Dentro de también ese proceso de mis 15, 16 años pasaron muchas otras cosas, como no tener una relación estable ni con mis papás, y no tener una relación estable con la comida, no tener una relación estable conmigo misma. Yo me centraba demasiado en querer sanar a las demás personas y yo ser su refugio, su salvadora. Pero la realidad detrás de eso es que lo único que yo quería era sentirme necesitada, porque de esa forma las personas no se iban a ir. O sea, si esa persona me necesitaba tanto, porque yo la salvé, yo la ayudé, yo la rescaté, no tendría por qué irse. O sea, hoy genuinamente veo atrás y digo, ¿por? Hoy ya no duele tanto. Hoy ya 3 años después, o sea, ni siquiera 3 años después, como 5 años después, no duele tanto. Es más, hasta me río. A veces me da vergüenza, a veces me da tristeza, a veces me da enojo, porque les digo, o sea, el TLP son una cuestión de emociones así. Y ver mi pasado es como, ¿por qué no? Pues no entiendo. Algo que puedo dejar bastante claro es que mi mamá es mi mejor amiga, mi papá es mi refugio, mi hermano es mi mayor motivo o mi mayor impulso, pero hace 5 años eso no era así. Yo me la pasaba creyendo que mi mamá era mi mayor enemiga, que mi papá nunca me entendía y ni siquiera tenía la intención de acercarse a mí, y que mi hermano pues no había ni siquiera un vínculo. Me apartaba tanto de todo y de todos porque de alguna u otra forma yo sabía que cada vez que estaba mal los hacía sentir mal o peor a ellos. Decía cosas muy hirientes en esos ataques de ira o de ansiedad y los lastimaba también mucho. Nunca llegué a una cuestión física, gracias a lo que ustedes quieran creer. Nunca llegué a eso, pero pues para mí ya era demasiado lastimarlos con comentarios, con gestos, con actitudes que genuinamente nunca eran mi intención. Y cuando esa emoción de ira o de ansiedad se iban, yo me quedaba pensando de ¿por qué hice eso? Es que yo no debía de hablarlo así, pero es que ni siquiera fue por tanto por lo que debí reaccionar así. Y pues les digo, siempre fue una constante de que está mal conmigo, que está mal conmigo, que está mal conmigo y que está mal conmigo. Creo que me salté una parte muy importante, y es que el pasármela creyendo que yo podía salvar a todo mundo hacía que yo me quedara en relaciones demasiado tóxicas, no únicamente con relaciones amorosas, sino también con amistades, que de alguna u otra forma yo me aferraba a estar ahí porque yo sentía que si son las únicas personas que me toleran y que me aceptan, no puedo irme porque nadie más me va a aceptar, nadie más me va a querer, nadie más me va a hacer sentir como ellos me hacen sentir. Primer error, preciosa, o sea, es ahí no debes de estar, ¿ok? Quiero aclarar esto porque de verdad me doy un chingo, o sea, me molesta demasiado. Y quiero dejarlo muy, muy, muy claro. La persona con la que estás no es la única persona que te va a amar, no es la única persona que te va a aceptar, no es la única persona que te va a comprender. Eres una persona digna de comprensión, aceptación, amor, y que necesita, no que necesita, que merece sentirse segura. Yo más que nadie puedo comprender tu miedo a estar sola y a volver a tener ese sentimiento de que estás desprotegida, pero te puedo asegurar con el corazón en la mano, y si quieres meto mis manos al fuego, de que no vale la pena. No vale absolutamente la pena. Creo que tú en el fondo lo sabes. Es 1000 veces mejor estar sola. Y creo que esto es un punto para otro video con respecto a las relaciones, porque pues al menos en mi caso yo me aferro demasiado a la idealización tanto de mis parejas como de mis mejores amigos masculinos. Sé que hay personas con TLP que se aferran mucho a la idealización de sus
progenitores, de su mamá, de su papá, de su familia, de sus hermanas, de sus hermanos, de un ídolo, pero en lo personal, mi caso, pues son son esas dos vertientes, ¿no? Entonces, pues, les digo, o sea, todo esto fue alrededor de mis 15, mis 16 años, me mantenía y me aferraba mucho a relaciones tóxicas, amistades tóxicas. En ese entonces tuve una relación a distancia, se podría llamar, es que esto me da demasiada vergüenza, de verdad, yo... con mis ideas. Ok, en esa relación yo necesitaba, genuinamente lo necesitaba, porque si no sentía que me moría, hacer que esa persona me sintiera el ser más indispensable en su vida, porque si eso no pasaba, yo comenzaba a hacer cosas bastante dudosas para retenerlo o que no se fuera. Entonces, pues les digo, o sea, me mantuve en esa relación creo que aproximadamente 2 años. Yo ya estaba terminando la preparatoria, ya estaba por comenzar la universidad y ahí también empezó a pasar algo muy fuerte en mi vida y es que el suceso que detonó que yo desarrollara el TLP pues me alcanzó en mi presente y no había noche que yo no llorara o que yo no me sintiera mal conmigo misma o que creyera que pues eso fue mi culpa. Eso dañó aún más la relación que yo tenía con mis papás porque pues ellos no entendían nada, yo tampoco decía nada y yo sí tenía a personas que genuinamente me querían. Y esto igual es un punto para otro video. Las personas con TLP también tendemos a empujar a las personas. Y lo solemos hacer también como para ver hasta qué punto aguantan. No es correcto, no es nada sano. Y eso también daña mucho a la otra persona. Todos tenemos un límite y por más que nos quieran, por más que nos adoren y nos amen, las otras personas también se aman, también se respetan y también tienen límites. Entonces, a esa persona que me quería mucho, que no era de mi familia, pues la alejé. Y pues ya no la tenía cerca y ya únicamente me quedé con las personas que pues no me querían de una forma genuina. Así que todo lo que estaba pasando por ese proceso pues no lo podía contar con nadie más. Genuinamente estaba sola. Eso puedo decir que era mi punto más bajo. Entonces, está pasando lo del trauma que me detonó el desarrollo de mi TLP. Cambiar mi todo, porque estoy pasando de la preparatoria a la universidad, iba a dejar de estudiar, o ya no iba a vivir en mi ciudad, me iba a cambiar de ciudad para poder estudiar la universidad. Empecé a alejarme de esa persona que me estaba haciendo daño en la relación amorosa. Entonces estaban haciendo demasiadas cosas, yo estaba colapsando, empecé a tener comportamientos porque el dolor estaba comenzando a ser demasiado. Mi relación con la comida no estaba bien, mi relación con mi identidad tampoco estaba bien, no me respetaba, no me amaba. Y claro que una persona que no se respeta y no se ama no puede amar ni respetar a las demás personas. Entonces empieza el proceso de la universidad. Yo en este punto les digo, jamás me pasó por la cabeza que pudiera tener TLP, jamás había escuchado el término y todo lo que tenía era o es depresión o es ansiedad o tengo problemas para manejar la ira. Perdón. O tengo problemas para manejar la ira. Me mudo de ciudad, en mi cabeza era un nuevo comienzo, nada puede salir mal, pero preciosa, si no arreglas las cosas, solamente estás construyendo algo con bases frágiles, o sea, estás construyendo algo de concreto sobre cristal. Obviamente no salió como yo esperaba, así que pues otra vez mi pasado me alcanzó, empecé a tener más ataques de ansiedad, empecé a tener muchos problemas con mi miedo al abandono, empecé a tener muchos problemas con respecto a mi relación con la comida, conmigo misma, y aquí entra también un punto muy importante en la historia. Yo conozco a mi actual pareja en este proceso cuando pues también sigo mal. Al principio no me mostraba tan vulnerable o tan intensa en la cuestión de mis emociones. Desde un inicio fui muy intensa en la relación en el aspecto de que entregaba mucho, lo hice mi prioridad, fue mi persona favorita. Pero en el aspecto de mis crisis, mi ansiedad o mis miedos, pues esa parte me la quedaba para mí y no se la mostraba a él. Claramente eso en algún punto no iba a funcionar. Así que cuando yo me estoy en esta nueva ciudad viviendo sola y teniendo una relación con una persona, cuando yo no sé que tengo TLP, pues ya se pueden imaginar cómo empezó a convertirse el asunto. Además de que el trauma que me detonó lo del TLP, pues jamás lo había tratado. Entonces eran demasiadas cosas. Yo digo, no puedo seguir así, tengo que seguir adelante de alguna u otra forma. Entonces entré a terapia con una psicóloga que brinda mi universidad. Así que empecé primero con la cuestión del trauma.
Y pues ahí logré sanar la cuestión de que no es mi culpa, para nada, jamás lo pedí, yo no lo merecía. Y sané esa parte, genuinamente hoy puedo decir que estoy muchísimo mejor, no es algo cerrado como tal, pero estoy mucho mejor, gracias a lo que ustedes deciden creer. Pero eso solamente era una parte. Mis problemas de manejo de ira seguían siendo un hecho, y mi ansiedad también. Y pues creo que en la entrevista con mi mamá pudieron ver que pues justamente en el proceso de mi diagnóstico pues mi mamá no estaba aquí conmigo, porque yo les digo, yo vivo en esta ciudad, mis papás viven en otra ciudad. Ni siquiera ciudad, en otro estado. El único que estaba conmigo es mi novio, que pues claramente en ese momento de la relación pues no estábamos para nada bien. Todo el tiempo terminábamos, regresábamos, yo la hacía sentir mal, él me hacía sentir mal, un colapso total. Pero la verdad es que él me ayudó a identificar como que ciertos patrones. Me dijo, oye, ¿te das cuenta que te pones...? Ya empecé yo a demostrar mi agresividad, la verdad. Y empezaba a ser yo demasiado enojona, demasiado contestona, demasiado grosera. Y me dijo, ¿te das cuenta que te pones así cada vez que yo estoy por irme? O... Irse en el aspecto de que teníamos un día juntos y él tenía que irse a su casa y yo a la mía. Y me dijo, ¿te das cuenta que haces esto? ¿O te das cuenta que colapsas como ciertos días antes de tu periodo? ¿O te has dado cuenta que ciertas cosas como que te detonan así? Y me decía, sé, para mí no es para tanto, pero noto que para ti es mucho. Y yo así como, no, pues creo que a lo mejor tengo problemas para manejar mi ira. Voy ahora a tratar esto con la psicóloga con la que estaba yendo, porque me ayudó mucho a tratarlo de mi trauma. Entonces, voy con ella y me dice, oye, ¿sabías que tú tienes el espectro del TLP? Y yo, chinga, ¿cómo? Aquí tenemos que rebobinar un poco. Cuando yo me acerqué por primera vez a la ayuda profesional de mi universidad, primero fui con el psiquiatra. Para bien o para mal, el psiquiatra hizo unas anotaciones sobre el espectro del TLP. Posterior a eso, voy con la psicóloga porque ya me dice, yo no puedo tratarlo de tu trauma, tienes que ir con la psicóloga. Y yo, ok, trato con mi psicóloga lo del trauma y vuelvo a ir con ella para lo del supuesto problema con manejar la ira. Y me dice, oye, ¿sabías que tú tienes anotaciones aquí sobre que tienes un espectro del TLP? Y yo, ¿cómo? Y yo, sí, cuando fuiste con el psiquiatra, él hizo estas anotaciones y lo que tú me estás contando, pues, podría ser. Les repito, yo jamás había escuchado sobre el término del TLP, era la primera vez y yo, pues, como, ¿qué es el TLP? Y me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacerte una cita con el psiquiatra, con otro psiquiatra, y para que te hagan una valoración. Y yo, ok, iba en blanco. Voy con el psiquiatra, me hace una serie de preguntas, como... Voy a decir algunas porque luego voy a hacerlas todas y van a decir, no, sí, yo concuerdo con Joss, entonces pues puede ser que yo también tenga TLP. No, o sea, eran aproximadamente 8 o 11 preguntas. Y me empecé a decir que si alguna vez he tenido problemas con la comida, si tengo problemas con cómo me percibo, si qué suelo hacer en mis relaciones, suelo ser muy intensa, cambio de repente o sea, no me acuerdo muy bien, les digo, fue hace 3 años, era como si suelo cambiar muy rápido. No era eso, era algo relacionado como con los extremos, ¿no? Y ya le decía, sí, no, sí, no, sí, no, y así. Me dice, tienes TLP. No sabía ni qué era eso, genuinamente nunca había escuchado sobre el término. Y yo, ¿qué es eso? Honestamente me contestó algo, yo estaba choqueada porque dijo, es un trastorno mental. Y aquí en México escuchar la palabra trastorno mental, pues es que te van a meter al psiquiatra o que te van a medicar toda tu vida. Y eso está demasiado mal. Entonces, pues, honestamente dejé de escuchar todo lo que me estaba diciendo y yo lo único que salió de mi boca fue ¿tiene cura? Y me dijo, no. De hecho, no creo que la persona que me atendió en ese momento haya sido la más sensible para explicarme sobre el tema. Se ve que es un psiquiatra que pues ha estado en el ámbito muchos años y que pues ya se ha hecho de un carácter, pero pues no tenía como que esa sensibilidad que yo en ese momento necesitaba. Y me dijo como, no, de hecho tengo una paciente que he estado tratando por 10, 12 años y va mejorando poco a poco. Yo así, ¿cómo que 10, 12 años? O sea, yo viniendo a terapia 10, 12 años, o sea, acabo de entrar al mundo de las terapias. ¿Qué onda con esto? Y ya salí así. Les digo, estaba sola, nada más tenía esa relación que no estaba del todo estable con mi pareja. Mi mamá y mis fuentes pilares principales estaban en otro estado y yo aquí sin nada. Entonces, pues, esto me vuelvo a estresar. Un poquito más acomodada las cosas, empecé a enfocarme demasiado en mí y a buscar información, pero sobre todo a ser muy minuciosa sobre qué información consumía. No por conveniencia, sino porque noté 2 cosas principales.
Y es que había personas que te lo explicaban de una manera muy científica o había personas que te lo explicaban de una manera que victimizaba o romantizaba el diagnóstico. Y yo dije, pues si me voy por ese camino no voy a terminar bien. Y ahorita lo que necesito es comprender qué es lo que está pasando. Con esa información, con lo que me había dicho el psiquiatra, comprendí que necesitaba un tipo de terapia específica, que es el dialéctico conductual, que sí sirve de un poco acerca de lo... Si sirve un poco lo que voy a decir, es que aquí en México pues no hay muchos especialistas en ese tipo de terapia. Donde yo lo encontré fue en una aplicación que se llama Doctoralia, porque aquí en mi ciudad no había nadie. Entonces dije, no me voy a quedar con los brazos cruzados, quiero estar bien, merezco estar bien. Así que me contacté con una psicóloga, una muy linda psicóloga, porque me empezó a explicar las cosas. Yo soy Valencia de Luna. Entiendo mejor, supero mejor y aprendo mejor cuando entiendo el porqué, el raciocinio detrás de las cosas. Y entiendo que ese es uno de los principales fundamentos del dialéctico conductual, la explicación. Entonces, pues, me puse a explicar, me dijo, bueno, está pasando esto, va a pasar esto, te sientes así, va a pasar aquello. Pero ella no me daba las cosas como desmenuzadas, era que yo lo tenía que hacer. Porque de verdad sentí en ese momento, o sea, como ella me estaba haciendo que yo no la necesitara a ella. O sea, por primera vez estaba viendo que podía sanar sin necesitar a una persona. Quiero que esto no se malentienda, o sea, estaba con ella, iba a seguir con ella con mis terapias, pero en ese momento lo que me llegó a la cabeza es que podía mejorar sin necesidad de que yo fuera indispensable para alguien, o que alguien fuera indispensable para mí, o que yo dependiera de alguien, o con el miedo inmenso de que alguien se fuera. Para mí fue eso, o sea, puedo mejorar y no pasa nada si un día no hay nadie a mi alrededor del que me pueda sujetar. Espero lo esté explicando bien, si no, por favor me dicen. Entonces, eso pasó. Empecé a meditar mucho, a hacer mucho mindfulness, a hacer mucho journaling, a hacer muchas respiraciones conscientes. Empecé a conocerme demasiado, empecé a establecer límites muy claros, tanto conmigo como... Les digo, o sea, ha sido un proceso de 3 años. 3 años pues pasan muchas cosas, en los que mi familia también tenía que aprender a ponerme límites, porque por el miedo de decir, es que Joss tiene TLP, no le podemos decir nada porque la podemos detonar, no me iba a llevar a ningún lado. También ellos tuvieron que aprender a decirme, Joss, es que esto no, Joss, es que esto tampoco, Joss, es que las cosas no son así. Pero ellos aprendieron a hacerlo de una manera respetuosa, con amor y empatía. Yo comprendía a la perfección sus límites, ellos comprendieron a la perfección mis límites. Y no les voy a mentir, en todo este proceso, mi pareja, que pues estuvo cuando me diagnosticaron TLP, siempre demostró estar genuinamente preocupado por mí. En todo este proceso jamás me dejó genuinamente sola. Siempre estaba al pendiente de mí. Eso de alguna u otra forma pues sí era confuso. Causaba a veces más conflictos de lo que ayudaba. Fue muy complicado. Sobre todo porque yo necesito algo estable. Merezco algo estable. También empecé a establecer límites con respecto a relaciones de amistad. Alejé a muchas amistades. Espero poder hacerlo ver de la misma manera o que me explique bien, porque pues al menos yo me lo expliqué de esa forma. Y es que, ok, yo odio sentir que me van a abandonar, odio sentirme sola, lo detesto. Siquiera ese sentimiento en mi cabeza me hace sentir horrible en el estómago. Pero de verdad es tan malo esa emoción momentánea a lo que todos los días tengo que seguir sintiendo por personas que me hacen sentir horrible, que me hacen sentir que no valgo nada, que no me respetan, que no les intereso y que no les importo y que en absoluto están dando lo mismo que yo estoy dando. Ahí entendí que pues definitivamente no iba a llegar a ningún lugar y que me daba mucho miedo, la verdad no les voy a mentir. Fueron noches horribles cuando alejé a estas personas y comencé de cero, porque pues según yo tenía muchas personas a mi lado que me querían y que me amaban, pero pues no. Y pues también fue un momento como de necesito tiempo para estar sola con la persona con la que les digo que era mi pareja. Las cosas fueron mejorando progresivamente, han ido mejorando progresivamente, porque pues les digo, esto es un proceso que no sé cómo dejar que me afecten de esa manera. Aún necesito la aprobación específica de ciertas personas y si no la tengo siento que algo está incompleto en mí. Pero también he mejorado en muchas otras cosas. He aprendido a establecer límites, que era algo que me costaba demasiado. He aprendido a tener una relación muy buena con la comida, con mi identidad sobre todo. Siento que ya tengo como una esencia de quién soy.
A la fecha eso no se ha modificado y eso me gusta bastante. Tengo una relación muy sana con mi novio, que eso será algo que de lo que hablaremos en otro momento, porque pues no fue de la noche a la mañana tampoco, fue mucho trabajo de ambos y no fue perfecto en absoluto. No, si de por sí las relaciones son difíciles, nosotros no fuimos la excepción. Mi relación con mis papás mejoró muchísimo. Mi mamá es mi mejor amiga, mi hermano es mi motor y mi papá es mi refugio. Si le hubieras dicho eso a la yo del 2021, puta, no te creía nada. Ya sé decir no, ya sé retirarme de amistades que no me van a dar nada en vez de aferrarme ahí. No les voy a mentir, a veces sigo idealizando mucho a las personas. A veces aún tengo a personas favoritas, pero afortunadamente ya me doy cuenta cuando las estoy convirtiendo en mi persona favorita y digo, ¡hey! Ahí no. Y son muchas cosas, son altos, bajos, no soy perfecta, claramente. Y no, el TLP no es color de rosa, pero como en un principio les dije, si puedo darle un enfoque distinto cada vez que las personas busquen acerca del TLP, cómo es el proceso del TLP, que no necesariamente tienen que estar solas las personas con TLP y que no pueden tener una relación, porque eso no es cierto, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Esta es una parte de mi historia. Ya me abrí mucho con ustedes. Y no se siente mal. Espero que alguien pueda conectar conmigo, sea que pasó por algo similar, sea porque su caso no fue tan caótico o porque su caso fue aún más caótico, pero es una persona súper chingona y sigue adelante y lo está dando todo. No hay problema. Entonces, algo que me gustaría compartir con ustedes para terminar el video, una vez con mi profesional de la salud y me dijo lo siguiente. Tú en este momento estás sintiendo que se te viene el mundo abajo. Para ti tener TLP es lo peor que te pudo haber pasado. Es el fin. Pero no te das cuenta de la gran ventaja que tienes. Tú sabes tu tipo de personalidad. El resto de las personas no lo saben. Se volvió a ver a mi novio y le dijo, ¿tú sabes tu tipo de personalidad? Y le dijo, no. ¿Ves? Tú sabes cuál es tu tipo de personalidad. Tú te conoces y te puedes conocer mucho mejor. Entonces, recalcando, tener tu diagnóstico no es una sentencia. Es antes de que te caigas. Saber cómo solucionar las cosas. No es el fin, es el comienzo de algo bueno. Algo vas a aprender, algo va a progresar, algo va a cambiar. Las cosas no van a ser igual y eso es algo bueno, porque seguir de donde estabas a tener un cambio es mucho mejor. Tal vez de miedo, pero las cosas pueden cambiar, para bien, para mal, pero van a cambiar y eso es lo importante. Espero que esto haya sido de ayuda para alguien. Si me quieren compartir cuál fue su proceso, si siguen en el proceso, si apenas van a comenzar el proceso, si ya llevan tiempo en el proceso, cómo ha sido, cómo se sienten, porque lo importante de esto es formar una comunidad donde se empiece a quitar ese estigma de que los TLP somos caóticos. Somos más que eso.